Tu amor es mejor que las cosas. Buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Día lunes. Como día lunes. ¿Ah? Como día lunes. Bueno, verles. Bueno, estamos comenzando otra semanita, ¿cierto? Comenzando otra semanita. Y ya estamos 16 de noviembre y son exactamente las 9:04. Así que... Pero estamos comenzando ya la quincena, directamente la quincena de noviembre. Y tenemos un lindo día acá en Santiago. Ya está muy lindo, está rico esta mañana. Tuvimos un lindo fin de semana, una linda reunión ayer donde nos pudimos juntar, nos pudimos reunir. Algunos ya pudieron estar aquí de manera presencial, así que impeque. Así que si tiene interés venir y tiene interés en estar en una reunión presencial, puedes hacerlo, puedes venir, solo tienes que inscribirte, así que por ese lado, bien, ¿ya? Tienes que solamente inscribirte. Bueno, así que tenemos un lindo tiempo, tenemos una serie que estamos haciendo los domingos que se llama La Nueva Normalidad. Entonces, el domingo anterior, Nueva Normalidad 1, hablamos acerca de la iglesia, que la iglesia continúa, que a pesar de todo, no es que la iglesia haya parado, y sigue la iglesia. Y ayer hablamos acerca de la vida, de cómo esta normalidad que nos hacen creer tenemos que retomarla, tomar nosotros y poder dar dirección. Entonces hablamos sobre tomar los horarios, programar los horarios, poder planificarse, poder organizarse. Así que animarle a vivir una nueva normalidad, pero desde la perspectiva bíblica. Ya. Bueno, vamos a ver quién está por acá. Buenos días, a ver, vamos a saludar. Paulina, mira, qué bueno, tempranito, desde el sur. Judith Vargas también está por acá, reuniéndose, ¿cierto? Y Andrés Reinún, directamente del Quisco. Me imagino cómo amaneció allá la playita. Con toda la fe, un nuevo día, una nueva oportunidad, eso es. Alejandra Troncoso del sur, también Cristian Espinosa del sur. Mira la gente del sur, ¿eh? La gente de regiones, ¡pum! Ahí, pide el cañón. María Cristina Vargas, ¿cómo está, amiga? Mario y Figueroa, Vane, y así se van uniendo. Así que recuerda poner me gusta y compartir ahí para poder llegar a más personas. Buenos días, don Eduardo Díaz. ¿Cómo está usted, señor? Marjorie, ¿cierto? Buenos días también. Violeta, bien, buen día. Así que, bueno, ayer tuvimos la verdad, linda reunión. Cada vez son como más emotivas. El poder vernos, es muy interesante cómo se generan los lazos y relaciones, porque al llegar todos se quedan mirando como, oye, te abrazo, te saludo, te qué. Y nosotros obviamente promovemos el distanciamiento físico, pero no social. Pero cada persona también es adulta y toma sus decisiones. Pero ha sido muy lindo el poder verlo, el poder estar juntos, orar juntos y todo este proceso. Así que, bueno, eso, si quieren venir en algún momento y participar de la reunión, recuerda que solo tienes que inscribirte. Tenemos cupo para 30 personas más el equipo, que por lo general son entre 13 y 15 personas. Así que, pero eso, ya. Así que bueno, ya siendo las 9:08 y escuchando la banda de ayer, la bandita de ayer que tocó, nos guió en la adoración. Bueno, cafecito, si tiene su café, su té por ahí a mano, ¿cierto? Su ulpo. Así que por ese lado bien. Pero vamos a orar y vamos a comenzar. Saludar a Francis, ¿cierto? A Emma,
¿Quién más por ahí? Francis. Buen día, Francis, ¿cierto? Así que bien a todos. Muy bien. Y me imagino que ya a esta altura del año, noviembre, quincena, como todos los años, estamos algo cansaditos, ¿cierto? Igual, aun cuando hemos estado en esta situación diferente, igual por lo general a esta altura del año uno experimenta cierto nivel de cansancio. Así que es bueno estar. No tenemos para qué estar aparentando. A mí de repente me he sentido cansado, agotado. Así que yo creo que voy a tener que tomarme unas días para descansar un poquito. Arrancarse a la playita. ¿Ya? Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Este es el vivo número 93. O sea, si yo pesco 93 y lo divido por... ¿Cuánto me sale 93 dividido en 4? O sea, 20, no, pues 93 dividido en 3, ¿cierto? Y esto dividido en 4. 7 meses, casi 8 meses que llevamos haciendo esto, amigos. Casi 8 meses. Y gracias a cada uno de... Hay algunos de ustedes que han estado los 8 meses, ¿ya? Los 8 meses así, al pie del cañón. Y eso ha sido buenísimo, la verdad. Ha sido buenísimo saber que están con ustedes. Otras personas que ya volvieron al trabajo presencial, se les complica más ver ahora el programa, pero me escriben y me dicen, pastor, yo lo veo después cuando llego a la casa. Pero está bien, no a la hora de colación, pero bueno, lo bueno es que lo ven, ¿ya? Partiendo la semana con el mejor ánimo. Eso, buen día, qué bonito. Sí, estuvo bonito ayer, sí. Así que les recuerdo que los que quieran venir pueden venir. Estamos tomando todas las precauciones. Cuando tú entras acá, o sea, en la puerta en realidad te tomamos la temperatura y hemos determinado que 37 grados es el tope. Así que 37 grados lo hacemos esperar afuera, aunque hasta ahora no ha llegado nadie, sí. Y te tomamos la temperatura, luego te pedimos que te laves las manos con alcohol gel y te pasamos un pequeño sachet, un sobre, una bolsa en realidad, donde adentro viene una mascarilla nueva, ya sanitizada todo, y un cubre calzado. Entonces tú entras, te vamos a pedir que te saques tu mascarilla, te pongas la mascarilla nueva y pongas un cubre calzado, de ese que se usa como en las clínicas, en los hospitales. De eso tenemos acá. Entonces cada persona entra con muy resguardada. Obviamente no tenemos break, por lo tanto no tenemos que compartir café ni nada de eso, que también es punto de contagio, así que no tenemos break en este momento, pero tal vez más adelante, no sé. Pero por ahora no está permitido. Pero tomamos todas las medidas necesarias, ¿ya? Bueno, saludar a Vale, Acuña por ahí, Nico, ¿cómo está, amiga? Nico Ramírez, buen día a todos. Ayer estuvo preciosa la transmisión, sí. Andrea Larraona, buen día, amiga, ¿ya? Así que muy bien a todos. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, te pedimos, Dios, que tu presencia nos acompañe en cada momento. Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en la iglesia, por todo lo que tú estás haciendo en las personas, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en la sociedad. Tú no has parado, Señor. Tal vez el mundo está en cuarentena, pero tú, Señor, no estás encerrado. Tú estás vivo y moviéndote en diferentes partes. Así que, Señor, yo te doy gracias esta mañana. Te bendigo, Dios, y Padre, que tu palabra pueda venir y ayudarnos a establecer bases sólidas, Señor, en nuestra vida, Señor. Oramos por esta semana, por este día, te lo entregamos a ti esta semana, este día, Señor, para que tú nos guíes, nos muestres y nos enseñes, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recuerda poner me gusta y compartir ahí para que otros puedan también ver este video un poquito más adelante si no lo ven hoy, ¿ya? Bueno, este es el vivo 93 de En Tu Casa. Hemos estado viendo, si tú revisas, bueno, dar una explicación. Los últimos 2 viernes yo no he podido estar. Me he estado haciendo los chequeos normales, exámenes de sangre, cosas así. No es que estén enfermitos, nada. Pero nosotros tomamos dos
veces al año exámenes. Así que, pero estamos bien, así que no hay problema. Pero había que hacerlo. Bueno, y estamos viendo hacia atrás, si tú ves las otras 2 semanas, partimos con una enseñanza, una serie que se llama Bases Esenciales en la Vida. Las bases fundamentales. Y a veces confundimos valores con doctrina. Ya voy a explicar esto. A veces confundimos o prácticas con doctrina. Y la doctrina se define como un conjunto de enseñanzas que establece una creencia. Esa es la doctrina. Es un conjunto de enseñanzas que establecen una creencia. Entonces, claro, nosotros tomamos la Biblia y de la Biblia extraemos un conjunto de creencias, ¿cierto? O un conjunto de enseñanzas que al unir todas esas enseñanzas establecen una doctrina. Entonces, claro, y a veces nosotros establecemos como práctica o valores ciertas cosas que para nosotros pueden ser importantes. Por ejemplo, no sé, el adorar, el saludarse. Y a veces pensamos que esas cosas, si bien es cierto, son importantes, nadie está diciendo, pero claramente la Biblia nos llama a establecer bases y fundamentos sólidos en nuestra vida, de tal manera que sepamos lo que creemos, ¿ya? O sea, la iglesia no es un conjunto, no es un grupo comunitario social, en el sentido que solamente es por la buena onda o las buenas relaciones, sino que todos nosotros estamos unidos por un conjunto de doctrinas, ¿ya? Las doctrinas son un grupo de enseñanzas que establecen la base de nuestras creencias. Entonces, eso es importante entender. ¿Qué creemos, qué pensamos acerca de ciertas cosas? ¿Cuáles son las cosas fundamentales, esenciales que nosotros necesitamos saber y que necesitamos conocer? Porque o sea, cuando nos reunimos como iglesia, obviamente al reunirse como iglesia se establece todo un ambiente social también alrededor del Señor, donde el Señor nos llama a amarnos unos a otros, pero también nos llama a establecer bases sólidas, ¿ya? Bueno, dicho esto, ya saludar, ¿quién más llegó por aquí? Emma, sí, Jimena Medina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Jenny. Bueno, y claramente, a mí me gustaría, porque el versículo base que establecimos está en Hebreos capítulo 6, de ahí partimos, 3 versículos, Hebreos 6 del 1 al 3, porque acá el autor del libro de Hebreos, que hasta ahora no está muy claro, pero se piensa que es Pablo, por la cantidad de doctrina, de enseñanza que hay, pero no está muy claro quién escribió el libro de Hebreos. Pero el autor del libro de Hebreos nos dice en Hebreos 6, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: por eso, dice, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea, hay cosas elementales, fundamentales, esenciales. Avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos. Y aquí es donde aparece la palabra fundamento, ¿ya? Entonces, estas bases esenciales que todos necesitamos, ¿ya? Tales como el arrepentimiento de la obra muerta, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno o la vida eterna, ¿ya? Entonces, estas son 6 cosas elementales que para el autor del libro de Hebreos dice, todo cristiano tiene que saber de esto, ¿ya? Pero claro, cuando uno se va dando cuenta que no todos saben acerca de esto. Y ojo, saber no significa conocer en profundidad, pero sí significa tener un conocimiento mínimo acerca de estos elementos. Son 6 elementos, ¿cierto? Que arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, el juicio eterno o la eternidad. Entonces, hemos visto todo. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el camino a la eternidad, que tiene que ver sobre el juicio eterno, la eternidad, ¿ya? Y entender un poco de esto. Pero todo partió porque cuando colocaron las cerchas para el techo acá de la ampliación de la iglesia, el maestro me dijo, oye, ¿cuánto de profundidad tienen los pilares? Porque de acuerdo a la profundidad que tengan los pilares, es el peso que tal vez podamos colocar arriba, hablando acerca del techo, del cielo, las cerchas y el zinc y todo eso. Entonces, me llamó tanto la atención porque al final esa es la realidad también en nuestra propia vida. En la medida en que tú y yo trabajemos buenos cimientos y pongamos buenos pilares en nuestra vida,
cuando vengan las situaciones, cuando vengan las circunstancias, cuando venga lo que tenga que venir, porque situaciones van a pasar, que podamos permanecer firmes, que podamos estar sólidos en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que hemos confiado, en aquello que hemos puesto nuestra confianza. Por eso es que es tan importante estas bases esenciales que necesitamos comprender tú y yo. ¿Ya? Si tú quieres, puedes revisar los vivos hacia atrás y está todo este material que hemos visto. Hoy día vamos a ver el camino a la eternidad, el juicio eterno que tiene que ver con la eternidad. ¿Ya? Me gustaría leer en Lucas, porque Jesús también trata en Lucas 6, 46 al 49, y él pone aquí y establece aquí una parábola entre el prudente y el insensato. Buen día, Rodolfo, Raúl Belmar, Mati Coloma, ¿cierto? Todo. Entonces Jesús habló sobre la parábola del prudente y del insensato. Y dijo Jesús así en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Ya con eso tenemos suficiente. Pero dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso simientes sobre la roca. O sea, cavó, sacó la tierra hasta encontrar una piedra dura sobre la cual establecer pilares y fundamentos. De manera que cuando vino una inundación, el torrente del agua azotó contra aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida, estaba sólida, firme sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Ahí, sobre la superficie. No, dijo, ¿para qué vamos a hacer hoy? Echémosle. Me gusta así nomás, ¿ya? Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construye una casa sobre tierra y sin cimientos, sin bases. Tan pronto como la azotó la torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces creo que es sumamente importante cuando Jesús está hablando esto, está hablando con sus discípulos y está diciéndole, ustedes tienen que construir de tal manera que cuando vengan las situaciones difíciles, que cuando vengan las circunstancias complejas, porque van a venir, Jesús siempre fue muy claro con los discípulos y con nosotros. O sea, a Jesús siempre le dijo a los discípulos, chiquillos, aquí en la tierra van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener situaciones difíciles, van a tener circunstancias complejas. Pero confíen, les dijo Jesús, porque yo he vencido este mundo. En otra oportunidad les dijo, chiquillos, yo tengo que ir a Jerusalén, allá en Jerusalén me van a juzgar, me van a condenar, me van a crucificar, finalmente voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. O sea, Jesús siempre fue claro con ellos. Y eso nada ha cambiado con nosotros. O sea, Jesús sigue siendo claro y en esa claridad que él tenía y que él tiene, nos explica, aquí nos dice, mira, si vas a construir tu vida sobre mí, dice Jesús, establece bases sólidas. Porque van a venir situaciones, van a venir circunstancias y cuando vengan, la idea es que tú permanezcas firme. Que no haya derrumbe, que no haya caída de nada. Entonces creo que es muy importante entender esto. Por eso que cuando el autor del libro de Hebreos dice, oye, ya dejemos las bases fundamentales de lado, ¿y cuáles son esas bases fundamentales? Y él habla sobre esas bases para que podamos construir sobre otras cosas. Pero es importante tener claridad sobre estas bases fundamentales que cada uno de nosotros, y es responsabilidad nuestra, ¿ya? Es responsabilidad nuestra el poder encontrar y conocer estas verdades, ¿ya? Entonces, hoy día nos quedaría solamente el camino a la eternidad, que tiene que ver con... No vamos a entrar en los últimos tiempos de las señales, porque no es a lo que se refiere. Básicamente el autor del libro de Hebreos habla del juicio eterno. Y ese juicio eterno tiene que ver con dos juicios, que tiene que ver con el tribunal de Cristo y el juicio de la vida y muerte. Pero antes de eso a mí me gustaría ayudar a que podamos entender sobre la eternidad. Por eso que, más que los juicios, aunque vamos a hablar un poco de eso, tiene que ver la eternidad. Y claro, nosotros a veces nos olvidamos que
hay una eternidad. Y estamos tan de lleno preocupados por el ahora, estamos tan de lleno preocupados por el momento, que olvidamos que nosotros tenemos una vida eterna por delante. Y olvidamos que para nosotros el morir es Cristo, como decía el apóstol Pablo, y que el morir es ganancia. O sea, para cada uno de nosotros, cuando llegue nuestra hora, no es que todo se terminó, no es que nosotros no somos solo materia, ¿ya? Nosotros somos alma y hay un espíritu dentro de esto. Y cuando un cristiano fallece, muere, su alma se va directamente con el Padre. Si bien es cierto, su cuerpo queda aquí en la tierra, ¿cierto? Pero tu alma va directamente con Dios. ¡Pum! A un estado eterno con Dios. A una eternidad. ¿Qué significa una eternidad? No hay fin. No hay principio ni fin. O sea, no hay tiempo. No es como ahora que andamos, oye, voy aquí, voy para allá. O estamos preocupados, oye, es 16 de noviembre. Allá no van a estar estas preocupaciones. Porque va a ser una eternidad de un tiempo presente continuo. Es como difícil de entender esto. Pero a eso somos llamados tú y yo, a esa eternidad. Si bien es cierto, vamos a vivir en este periodo de tiempo, que para algunos va a ser 50, 60, 70, 90, no sé, 100 años, un periodo de tiempo importante, donde vamos a disfrutar el poder relacionarnos con otros, no sé, tener hijos, tener familia, disfrutar nietos, pero también entendiendo que somos peregrinos, como dice el mismo autor de Hebreos, donde este tiempo que vamos a pasar para acá es solo una premisa de la eternidad que después vamos a experimentar juntamente con Dios. Y allá es donde a mí me gustaría llevarlo un poquito a pensar acerca de la eternidad. Porque, claro, estamos aquí, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y suena como raro, pero es una realidad. Estamos acá, enfrentamos situaciones de acá, pero no somos de acá. ¿Ya? Bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dijo Jesús. Yo les doy vida eterna. Y mira lo que dice después, dice, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Pues el Padre y yo somos uno. Pero Jesús está hablando directamente hacia ti y hacia mí. Para todo aquel que ha puesto su confianza, que cree en Jesús, que ha puesto su confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Jesús dice, mis ovejas me conocen, saben quién soy, saben lo que hice, saben lo que, etc. Esas son mis ovejas. Dice, ellas me siguen, confían en mí, caminan conmigo. Versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Yo lo encuentro, es una declaración extraordinaria, yo la encuentro fantástica esto, porque acá directamente Jesús está hablándonos a cada uno de nosotros que Él nos va a dar vida eterna. O sea, existe una eternidad, existe un tiempo sin fin donde vamos a vivir con Jesús, donde vamos a estar con Dios, donde el Espíritu Santo va a estar moviéndose en medio nuestro y donde vamos a poder disfrutar en plenitud de la presencia del Padre. Entonces Jesús dice, yo les doy vida eterna. Pensemos un poquito en esa eternidad donde la Biblia nos llama que allá no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedades, no hay discusiones, no hay malentendidos, no hay desilusiones, no hay deudas, no hay deudas, no hay nada de eso. Es simplemente un tiempo de disfrutar y un tiempo de poder pasar tiempo con Dios. Y eso va a ser una eternidad. Por eso que, claro, a veces uno lo dice, pero es una realidad. O sea, si a uno le aburre tal vez venir a la iglesia, allá va a ser el tiempo de adoración, el tiempo donde el Padre va a enseñarnos, el tiempo donde vamos a aprender de Dios, va a ser tremendos tiempos. Por eso la idea es que podamos pensar en un momento, levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, viene una eternidad. Y viene este tiempo, este periodo de tiempo, donde muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Es un tiempo muy
limitado en relación a la eternidad que nos espera. O sea, tú, cada uno de nosotros, y toda persona que ha puesto en Jesús su confianza, y que ha puesto en Jesús su fe, y que cree que Jesús es el Señor, tiene vida eterna. Ya la tiene. Un poquito antes, en Juan 3:36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de simple. No hay. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que tendrá, posiblemente. No. Tiene vida eterna. Yo lo encuentro. Estas son declaraciones tajantes. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, esa eternidad de la cual estamos hablando, tiene dos destinos. Para los que creen, es una vida eterna juntamente con Dios. Pero para aquellos que rechazan o que no confían o que no creen en lo que Jesús hizo en la cruz o logró en la cruz para cada uno de nosotros, es una eternidad también. Es una eternidad. Pero sin Dios. Sin Dios. Y eso es duro. Porque cuando Jesús trata sobre esto y nos muestra cómo Abraham y otros que de alguna forma nos hacen ver cómo algunas personas fueron al infierno, que dolores, llantos, sufrimientos. Entonces son dos destinos eternos muy diferentes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Va a estar con Dios por la eternidad. Pero el que rechaza al Hijo, el que no confía en Jesús, aquel que no pone su fe y su confianza en Jesús, no sabrá lo que es esa vida. No tendrá acceso. Y ojo que, por ejemplo, hay corrientes religiosas, cristianas, pseudo cristianas, que creen que hay como un limbo entre... primero creen que no existe realmente el infierno. Por lo tanto, es como un limbo donde las personas quedan como experimentando sufrimiento hasta que se purifican y se van al cielo. Pero eso no existe. La Biblia enseña con claridad que aquí hay dos caminos, ¿no? O sea, no hay más que eso. Entonces, toda persona que ha creído en Jesús, dice aquí, el que cree en Jesús tiene la vida eterna, se acabó. Pero el que rechaza a Jesús, el que no confía en Jesús, no tendrá acceso a esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Por eso que en la urgencia de lo que predicamos y en la urgencia de lo que hablamos, en la urgencia del Evangelio, el cual proclamamos. O sea, el Evangelio que tú y yo tenemos, el Evangelio que tú y yo compartimos, es un Evangelio realmente que cambia el destino de la vida de las personas. O sea, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, cuando tú expresaste fe en Jesús, cambió tu destino. Antes estabas, como dice aquí, lejos de Dios e ibas a permanecer bajo el castigo de Dios. Pero expresaste en fe en Jesús, ¡pum! Y ahora tienes vida eterna, juntamente con Dios. El libro de Colosenses dice que uno ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y todo esto ocurre por el solo hecho de expresar fe en Jesús. Por eso es tan determinante todo esto. Pensar en la eternidad, evaluar la eternidad, apuntar a la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces creo que es tan determinante que podamos de alguna forma entender esto. Vida eterna, muerte eterna. Esa muerte eterna no significa que están en un estado de dormir, sino que esa muerte eterna significa que van a estar conscientes de la situación, pero sin Dios, bajo sufrimiento. No sabemos específicamente qué tipo de sufrimiento, pero bajo sufrimiento. Pero sí podemos saber que al estar con Dios, dice la Biblia que no hay llanto, no hay dolores, no hay enfermedades, no hay desilusiones, no hay malas relaciones, conflictos, sino que todo va a ser una constante paz y gozo, donde Dios va a ser el Señor que va a gobernar todo esto.
Por eso que es tan importante. Y por eso que es tan determinante lo que estamos hablando acá. Por eso, al pensar en la eternidad no tiene múltiples caminos. La eternidad no tiene múltiples opciones. La eternidad tiene dos opciones. Con Dios, sin Dios. Con dolores, en paz o en paz. Con amor o por sufrimiento. No hay más opciones. Y puede sonar duro y uno puede decir, oye, qué tajante todo esto, pero así es como Dios Todopoderoso lo determinó. No hay dos cosas. O sea, no hay múltiples opciones. Son dos opciones, el cielo o el infierno. ¿Creo en Jesús o rechazo a Jesús? Por eso es tan importante todo esto. Ahora, en Romano, en el libro de Romano, en el capítulo 14, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Tú entonces, no sos por nosotros, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer, aquí aparece un juicio, ante el tribunal de Dios. Y aquí todos vamos a comparecer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice aquí, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, dice, tan cierto como vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios por sí mismo. Va a llegar el día, tal vez el primer juicio, pero aquí es donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Vamos a tener básicamente dos preguntas. Aquí ante el juicio hay dos preguntas, nada más, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con mi hijo? Eso es lo que va a preguntarnos Dios. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Confiaste en Él? Porque acabamos de hablar que en la eternidad solamente hay dos opciones, creer en Jesús o no creer, el cielo y el infierno, la paz de Dios, los dolores, amor, sufrimiento. No hay más. Y la única diferencia entre uno y el otro es nuestra fe que ponemos en Jesús. Eso determina todo. Entonces, cuando una persona pone fe en Jesús, dice que tiene vida eterna juntamente con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hiciste con Jesús? Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesús? Y cada uno tiene que responder, no, yo confié en Él, creí en Él, y creo en Él, y sé que Él es mi Señor y Salvador. Lo hice, no sé, en mi caso en el año 85. Algunos de ustedes ni siquiera nacían en ese año. Pero esa es la realidad. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos con la gente, con nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de repente deberíamos hacer esa pregunta. Amigo, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Vas a aceptarlo, creer en Él, confiar en Él o rechazarlo? Porque el confiar y el creer en Él versus el rechazo son destinos eternos muy diferentes. Muy diferentes. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, no juzguen a nadie porque cada uno de nosotros va a ser juzgado. Y la primera pregunta en este juicio que vamos a tener es, ¿qué hiciste tú con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? En Juan 3, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, tenga la vida eterna. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, Dios mismo entregó a su Hijo para generar una solución a la raza humana, para generar una solución a la eternidad para la raza humana. Y lo único que tiene que hacer la raza humana es poder confiar en Jesús y decir, sí, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El mundo ya estaba condenado. No es que Jesús vino a condenar al mundo, es un error eso. El mundo ya está apartado de Dios. El mundo ya está alejado de Dios. El mundo está lejos de Dios. Y vino Jesús para hacer un puente, para acercar al ser humano a Dios y darle la oportunidad de poder tener una eternidad con el Padre. Por eso es tan determinante este Juan 3:16, ¿cierto?
que Dios envió a su Hijo para que todo el que quiera. Esto está abierto a todos, no hay los especiales, estos de acá, no. Esto está abierto a todos. Porque el único costo que tiene es confiar en Jesús. El único costo que tiene es creer en Jesús. El único exigencia que tiene para cada uno de nosotros es decir, Señor, yo creo en ti. Y para todo aquel que cree en Jesús, hay una eternidad juntamente con Dios esperándolo o esperándola. Eso es lo que quiero apuntar esta mañana. Porque en el fondo todos vamos a pasar este juicio que habla aquí, ¿cierto? Que el apóstol Pablo acá hablaba en Romanos. Este tribunal, ¿cierto? Este tribunal de Cristo tiene que ver más que nada con qué es lo que hicimos tú y yo con Jesús. En Juan 6, versículo 40, dice, porque la voluntad de mi Padre, ¿qué es lo que Dios quiere? La voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre quiere es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. O sea, esto es la voluntad de Dios. En 1 Pedro incluso dice que Dios es paciente para esperar al máximo de personas para que se acerquen a Él. Porque el deseo de Dios, aquí dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna. El deseo de Dios es que todas las personas se salven. Y Dios podría hacer esto así, ya, que todos sean salvos. Pero por algo Dios nos ha dado una voluntad libre y por algo Dios nos ha dado una conciencia. A cada ser humano tiene una conciencia y una voluntad por la cual Él puede escoger o rechazar, por la cual Él puede aceptar o rechazar. Y lo que Dios busca, lo que Dios espera es que nosotros, cada ser humano, voluntariamente, pueda poner su confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz es determinante. Determinante en la vida del ser humano, de todo ser humano. Porque la voluntad de Dios es que toda persona crea en el Hijo y crea en Él para que tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué hiciste tú con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? De repente tal vez, no sé cómo tú te relacionas con las demás personas, pero de repente vale la pena preguntar a los compañeros de trabajo, ¿y qué pensáis de Jesús? ¿Qué es lo que vas a hacer con Jesús? Te vas a encontrar con sorpresa. Algunos te van a decir, no, si yo no estoy ni ahí con Jesús, no me interesa. Es una historia, una fábula, ¿ya? Pero otros te van a decir, no, si yo creo en Él. Y te vas a encontrar con otros cristianos que están metidos entre medio tuyo. Pero te vas a encontrar también con de todo. Pero vale la pena preguntarle a los demás. Yo creo que vale toda la pena preguntarle a la gente que está a tu alrededor, oye, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Y por qué me estáis preguntando esto? ¿Tú entiendes que Jesús determina tu eternidad? Claro, para las personas que piensan en la inmediatez, en el momento, les complica o no les interesa pensar en la eternidad hasta que llega el momento. Yo he acompañado, ya perdí la cuenta de cuánta gente he acompañado en sus últimos momentos de vida aquí en esta tierra. He acompañado a cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque cuando tú acompañas a creyentes en esos momentos, tú puedes hablar abiertamente con esas personas. Y esas personas dicen, pastor, muchos de ellos, a mí me han dicho, pastor, yo lo único que quiero es partir, porque sé para dónde voy. Pero otras personas que no tienen claro sus creencias, que no tienen estas bases sólidas, sufren, les cuesta partir y todo un proceso. ¿Ya? Por eso es que es tan importante es Jesús. Amigos y amigas, vale la pena preguntarle a la gente, decir, oye, ¿qué vas a hacer con Jesús? Tal vez puede dar el paso para abrir una conversación acerca de la vida eterna. En Efesios 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, porque por gracia ustedes han sido salvados,
mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. O sea, aquí está diciendo que nosotros recibimos esta vida eterna o la salvación. Salvación es igual a vida eterna, ¿ya? Entonces, esta vida eterna que nosotros recibimos es por la fe. Esa fe significa confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Y esto dice, no procede de ustedes, esta salvación o esta vida eterna no es que es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, se vanaglorie. Es solamente al expresar fe. Cuando tú dices, Jesús, yo confío en ti. Mira, es que no pagamos nada, no compramos nada. Simplemente lo único que hacemos es decir, Señor, yo confío en ti. Yo pongo mi confianza en ti. Señor, yo sé que tú lo que hiciste en la cruz vale todo lo que tú pagaste por nosotros. Señor, yo sé que tú has venido, Jesús, tú has venido, siendo Dios, te has hecho hombre para caminar en medio nuestro. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de expresar esa fe en Jesús, en ese mismo momento, dice la Biblia, recibimos vida eterna. Recién leíamos en Juan 6, cuando Jesús habla de la oveja y le dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me conocen. Y yo les doy vida eterna. Y después añade, y no perecerán jamás. Por eso, dentro de la eternidad, todos nosotros vamos a experimentar un juicio, que ese es el tribunal de Cristo. El primer juicio va a ser, pero la pregunta es muy simple, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Cuál fue tu actitud hacia Jesús? ¿Cuál fue tu respuesta hacia Jesús? Entonces creo que sería muy lindo, muy importante poder conversar con las personas que están a tu alrededor, ya sea familia, compañero de trabajo, amigos. Oye, ¿qué piensan de Jesús? Yo sé que no es muy popular hablar de Jesús. Por lo general, la gente no habla, no abre estas conversaciones. Pero creo que hay que hacerlo. La eternidad no es el periodo de tiempo como nosotros lo vivimos acá. Este periodo de tiempo que nosotros vivimos acá, sean los años que sea que vivamos, tienen su comienzo y su fin. Por eso que, claro, cuando tú lees Job, dice, oye, venimos del polvo y vamos al polvo. O sea, el Señor, ¿se recuerdan cuando Él hizo al ser humano en Génesis? Dice que juntó tierra, ¿cierto? Lo amoldó y después sopló aliento de vida. Pero fue de tierra, fue de barro. Entonces, venimos de la tierra y vamos a volver a la tierra. Pero nuestra alma va a permanecer, tiene una eternidad, nuestra alma tiene una eternidad. Y allá es donde nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer a la eternidad. Entonces, la primera pregunta, para ir avanzando, porque la primera pregunta es, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Cuál fue tu actitud hacia Jesús? Eso va a determinar tu eternidad. Pero luego tenemos una segunda pregunta que también se nos va a hacer. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Y esto es como la parábola ¿cierto? Del rey y el siervo cuando le entregan el talento y todo esto. Pero la segunda pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te di? Yo te di dones, te di talentos, te di capacidades, te di recursos, te di un carácter, te di una forma de ser, yo te formé, dice Dios, yo sé cómo tú eres. Yo sé lo que puse en ti. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en ti? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? Esa va a ser una pregunta también. Porque tú y yo, la Biblia es súper claro, porque estamos llamados a vivir una vida por otros. O sea, Jesús, cuando le preguntaron, oye Jesús, ¿cómo se resume todo esto? Y Jesús dijo, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces somos llamados a vivir una vida para amar a otros. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, versículo 10, dice lo siguiente. Porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en su cuerpo. Mira, yo entiendo eso, pero pocas veces se predican estos versículos en la iglesia.
Pero esa es la realidad. Va a venir un tribunal, que aquí le llaman tribunal de Cristo, ¿cierto? Y en ese tribunal de Cristo te van a hacer la primera pregunta, ¿qué hiciste con Jesús? Pero la segunda pregunta te van a hacer, ¿qué hiciste con lo que Dios te entregó? Cada uno, dice, recibirá lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho con lo que recibió. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, vamos a tener un tiempo donde Dios, como el Señor, el Rey, va a llamarnos y va a decir, a ver, Juanito Pérez, perdón, hay un Juan Pérez en la iglesia, así que no. Ya, Segismundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿De qué me hablas, Dios? Si todo lo que yo tenía era mío, era yo. Y Dios va a decir, no, yo te hice, yo te formé. Yo te hice tu carácter, yo te formé, te entregué dones, talentos, habilidades, capacidades y también te entregué recursos. Muchos, pocos, más o menos, lo que sea, pero te entregué recursos. ¿Qué hiciste con todo eso? Yo pensé que era mío todo eso. No, yo te lo entregué para que tú lo administraras, para que tú le sacaras el jugo a todo eso, para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces viene un juicio. ¿Qué hiciste con Jesús? Pero luego la pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Jesús dijo en Mateo 16, versículo 27, dijo, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pero después añade, dice, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. A cada uno de nosotros. Aquí habla de las recompensas. Y esas recompensas en realidad no tenemos tanta claridad a qué se refiere. La Biblia no, habla de recompensa para aquellos que hayan sido buenos administradores de lo que Dios les entregó. Y cuando hablamos de lo que Dios nos entregó, no estoy hablando solamente de recursos financieros, estoy hablando de los talentos, de las capacidades, de las habilidades, no sé, de la inteligencia, de todo lo como Dios te ha hecho, porque todo lo que como Dios te ha hecho es para que tú puedas vivir para la gloria de Él. Es para que tu vida pueda glorificar. Y esto no significa que andemos por las calles como, oh, gloria a Dios. No significa eso. Sino que cuando vamos al trabajo, trabajamos como para la gloria de Dios. Cuando estamos en la casa, estamos en la casa como para estamos en todos lados viviendo esta vida. ¿Te das cuenta? Pero Dios va a preguntarnos, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Jesús la primera pregunta va a ser, ¿qué hiciste conmigo? ¿Confiaste en mí? ¿Pusiste tu confianza en mí? ¿Pusiste tu fe en mí? Ok, vida eterna, ya. Eso es incuestionable. Pero la segunda, en la vida eterna, allá, la Biblia habla de recompensas allá. No tengo idea qué es lo que es. O sea, podríamos especular, pero no. A mí pocas veces me gusta la especulación, la verdad. Pero sí sé algo. Allá en la vida eterna, la Biblia habla de recompensas. ¿Qué es lo que es? No lo sabemos. Con claridad. Porque la segunda pregunta va a ser, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Tus talentos, tus capacidades. ¿Estás sirviendo a otros como yo lo haría? ¿Estás sirviendo no sé, a que el reino se extienda? ¿Estás sirviendo para que el amor se expanda? ¿Estás sirviendo para que el evangelio crezca y vaya más allá? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? En 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 10. Voy a leer del día al 15. Dice lo siguiente. Según la gracia de Dios que me ha dado, escribió el apóstol Pablo, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado. Y esto habla de manera personal. No tiene que ver con, es que no me dijeron, es que nadie me habló. No. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de estas cosas. Dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera en hojarasca. O sea, aquí está hablando, en ese tiempo tú podías construir templos o podías construir casas de dos maneras.
con oro, plata y piedras preciosas. O sea, esa era una casa bacán. O puedes construir una casa madera en hojarasca. Dice, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio lo dejará descubierto. Allá cuando Jesús pregunte, o cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Todo va a salir a la luz. Todo. Nuestras motivaciones, lo que realmente buscábamos, lo que realmente esperábamos, todo va a salir a la luz. Yo no sé si es bacán, ¿no? Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Pues el día del juicio dejará todo descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Por qué el fuego? Recuerden que habla en muchas partes, en la Biblia nos habla de la purificación del oro, de la plata, que es por medio del fuego. O sea, cuando tú le pones fuego, a ti te pueden pasar una piedra preciosa, ¿cierto? No sé, te pueden decir, mira, esto está lleno de oro, es puro oro. Y la pones al fuego y cuando se va dividiendo, aparecen otras cosas, aparecen por aquí, aparecen por allá, diferentes metales. Y a lo mejor ni siquiera tiene oro, sino que tenía el color del oro. Pero dice el apóstol Pablo, dice, el fuego dará a conocer si realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor, o realmente por un interés personal, o realmente para promovernos nosotros y no extender el reino, etc. Pero todo, cuando llegue ese juicio, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesús? Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? El fuego, dice, la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Versículo 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. O sea, eso que permanece, que pasa el fuego, son aquellas obras, actos, hechos, acciones, vida que hemos vivido, que lo hemos hecho de buena motivación como para dar gloria a Dios y como para ayudar a otros de corazón. Y no solamente para promovernos nosotros. Eso es lo que está diciendo. Aquellas obras, dice, recibirán recompensa. O sea, hay una recompensa con claridad. ¿Qué es lo que es? No lo sé. O sea, podríamos especular, pero no lo voy a hacer. Pero mira lo que dice después, versículo 15. Pero, si su obra es consumida por la llama, o sea, el fuego detecta, que este fuego purificador detecta que en realidad fue hecho para mi propio ego, fue hecho para mi propio beneficio, fue hecho para mi propia ganancia, fue hecho para que otros me reconocieran, etc. Fue hecho, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de la recompensa. Ya no va a tener las mismas recompensas de otros. Dice, será salvo. O sea, va a pasar a la vida eterna. Este no es una pregunta acerca de vida eterna o no con Dios. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego, humeando. A mí me han escuchado algunos bromear sobre esto, pero es verdad. Vamos a pasar, pero echando humo. Vamos a pasar humeando así por todos lados, pero vamos a pasar. Vamos a ser salvos. Vamos a tener la vida eterna con Dios. Vamos a tener esta eternidad con el Padre. La vamos a experimentar con claridad. El asunto está en que no vamos a tener recompensa. Por eso es tan importante lo que hacemos, el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Pero sí sé algo. Dios ha puesto sobre ti y sobre mí dones, talentos, capacidades, habilidades, recursos. Llámese recursos de dinero, de bienes, no sé, recursos, bienes. Y eso todo, de todo este paquetito que componen nuestros talentos, habilidades, bienes, finanzas, etc., somos administradores de eso. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que podamos administrar todo esto para que Él salga glorificado. Para que a Él sea la gloria. Para que al final nosotros, tú y yo, podamos decir, a Dios sea la gloria. Para Él es la gloria. Voy a hacer lo que tengo que hacer para la gloria de Dios. ¿Ya? Por eso es tan determinante todo esto. Entonces, claro, viene un juicio, primer juicio que es el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo
te van a hacer estas dos preguntas. Esta pregunta que tiene que ver con ¿qué hiciste con Jesús? Yo confío en Él. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Bueno, hice todo lo mejor posible. Y vamos a pasar humeando, pero vamos a pasar. Pero luego viene otro juicio, ¿ya? Que es como el juicio final. ¿Ya? Esto le llaman el juicio final, el día del juicio final. Y en ese juicio del día final tiene que ver con la condenación o la determinación de sacar a Satanás de aquí. ¿Ya? La puerta del infierno va a estar abierta y Dios mismo, Jesús, cuando vuelva, va a echar al diablo y a todos sus demonios al infierno y va a cerrar esa puerta. Ese juicio final no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con el diablo. Donde el diablo va a ser condenado, donde el diablo va a ser echado al lago de fuego, donde el diablo va a ser echado al infierno. Imagínate un mundo sin el diablo, sin maldad, sin pecado. Imagínate un mundo sin el diablo estar metido en todo lo que está metido. Es un mundo ideal. Porque mucho o todo lo que tú ves de maldad hoy día, gran parte es por el diablo. Pero el juicio final, por eso tenemos dos juicios. Recuerda que estamos estudiando el libro de Hebreo acerca de bases fundamentales o esenciales de la vida. Y dentro de eso, el último que el autor del libro de Hebreo dice, ustedes tienen que entender que hay un fundamento que es el juicio final. Esos juicios tienen que ver con el tribunal de Cristo, que tiene dos preguntas. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Pero tiene el día del juicio final que tiene que ver con el diablo, donde el diablo va a ser echado al infierno, va a ser sacado de la raza humana, echado al infierno, y esa puerta va a quedar sellada para que nunca más el diablo salga. Para que nunca más... El diablo es el que ha traído las enfermedades, el diablo es el que ha traído la muerte. Él tenía las llaves de la muerte. El diablo era quien tenía las llaves del infierno mismo, de la muerte. Pero cuando Jesús vino y murió, pero el diablo no lo pudo retener porque en Jesús no había pecado. Y dice que cuando Jesús expuso al diablo y a sus huestes, a sus demonios, dijo, yo he vencido sobre ustedes porque ustedes no me pueden retener, también tomó las llaves de la muerte. Entonces hoy día las llaves de la vida y de la muerte las tiene Jesús. Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él ponga su confianza, para que toda persona que crea en Jesús tenga vida eterna y no muera jamás. Por eso que Jesús puede decir, y nunca más morirás, y no perecerán jamás, porque Jesús es quien tiene las llaves de la muerte. El diablo hoy día todavía anda molestando, pero el juicio final va a venir cuando Jesús tome al diablo y lo meta al infierno y se va a acabar todo esto. Va a venir una tierra nueva, 1000 años donde vamos a estar acá, donde Jesús va a gobernar, va a reinar. Pero el proceso de ese juicio es muy importante entender. Los ojos, sí, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Esa es la realidad. Por eso que cuando hablamos de la eternidad, cuando podemos mirar hacia el frente y decir, hay una eternidad, o sea, la vida no se acaba con la muerte. Suena loco, pero es así. La vida no se acaba con la muerte. La muerte es un estado donde mi cuerpo deja de funcionar, pero mi alma. El cristiano cuando se muere se va con Dios. Así de simple. El otro día alguien me dijo, pastor, me vinieron a penar. Como que hay fantasmas. Amigos, los fantasmas no existen. ¿Cómo que no existen los fantasmas? No. Porque la Biblia enseña que cuando alguien muere, su alma va directamente o a estar con Dios o al infierno. No hay más. Va para allá o va para acá. Los judíos tenían un pensamiento que lo tienen hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, que creen que uno se va a dormir. ¿Ya? O sea, cuando tú te mueres te vas a dormir. Y muere, o sea, duerme ahí. Pero no es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que cuando una persona que ha puesto su fe y confianza en Dios, que ha puesto su fe y su confianza en Jesús, cuando muere,
su alma se va directamente a estar con el Padre. Por eso que Jesús, por ejemplo, cuando le dijo al ladrón que estaba al lado de su cruz, ¿se acuerdan? Jesús fue crucificado y al lado tenía dos ladrones. Un ladrón se burló de él, oye, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, etc. Pero el otro ladrón le dijo, oye, ni porque está en la cruz lo dejas de molestar, déjalo tranquilo. Y lo miró y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que desde hoy mismo tú estarás conmigo en el reino. O sea, tú vas a morir hoy. Tu cuerpo va a dejar de funcionar hoy, pero tu alma va a estar conmigo por la eternidad. Por eso es que es importante entender la eternidad. O tener una comprensión de la eternidad. Porque, ¿quién puede decir, no, yo entiendo perfectamente la eternidad? Nadie puede decir eso, excepto la Biblia y Jesús. Pero, ser humano, nadie puede decir eso. Tenemos una comprensión, tenemos cierto vislumbre acerca de lo que puede pasar. Pero entendemos que no conocemos todo. Y por eso es que necesitamos fe. La fe es estar convencido de algo que tal vez no lo puedo ver ni tocar, ni lo sé, pero sé que sé. Esa es la fe. Entonces yo sé que hay una vida eterna. Yo sé que para todo aquel que ha creído en Jesús hay una eternidad juntamente con Dios. Pero ojo, para aquellos que rechazan a Dios, también hay una eternidad, pero no con Dios. Importante. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 11 al 13, dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos cuantos lo invoquen. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así de simple. No hay diferencia, judío, griego, venezolano, peruano, chileno, argentino, quien sea, no hay diferencia, dice la palabra. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pueda decir, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi Dios, tú eres mi salvación, en ti confío. Vida eterna, juntamente con Dios, será salvo. Encuentro maravilloso. Por eso que, y es una obra que está hecho para todos. Por eso que es difícil de entender, es un regalo. Y un regalo que la gente rehúsa recibir, rehúsa aceptar. Es un regalo, Dios hizo un regalo al enviar a su Hijo. Y la raza humana que hizo con ese regalo le dio vuelta a la espalda, le dio la espalda. Pero hay algunos, como tú, como yo y muchos otros, en el mundo, muchos otros, miles de millones, que han dicho, Jesús, yo creo en ti. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Jesús. Y todas esas personas, todo eso, por eso que cuando tú vas a Apocalipsis, y el autor del libro Apocalipsis, Juan, dice, y vi yo miles de millones de personas, de toda lengua, de toda raza, de todo color, y yo vi miles de millones de personas, y que aún a todas las voces decían, a Él sea la gloria. Eso es la eternidad. Por eso, claro, el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque miró la eternidad y dijo, lo que hay allá supera en gran manera lo que hay aquí. Pero nosotros, no sé, vivimos tan apegados acá y perdemos de vista lo que hay allá. Por eso el ánimo que cada uno de nosotros debe tener, sí, nuestra esperanza debe ser puesta allá. Señor, vida eterna. O sea, el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, pero si me quedo acá, es por conveniencia de ustedes. Es para que ustedes puedan tener esperanza. ¿Te das cuenta? Muy interesante todo esto. A poner la vista en la eternidad. Bueno, para ir terminando, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios.
y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero dice que desde que nos creó Dios, Dios puso eternidad en tu corazón y en mi corazón. Aunque no la entendemos, pero esa eternidad está ahí. ¿Cómo podemos vivir esta eternidad? ¿Cómo tú y yo podemos vivir esta eternidad? ¿Ya? Vamos a ponerle un poquito de acelerar. ¿Cómo vivimos esta eternidad? Lo primero en Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Lo primero, ¿cómo vivir para la eternidad? ¿Cómo vivir para allá? Es hacer todo lo que hacemos como para Dios. O sea, si tú estás trabajando, si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres hijo, hácelo como para el Señor. Vive tu vida para el Señor. Por eso dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir para la eternidad? Número uno, vive tu vida como para el Señor. Todo lo que tú hagas, tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en tu familia, donde sea, vive como para el Señor. Hácelo todo con excelencia como para el Señor, número uno. Número dos, ¿cierto? En Mateo 20:26-28, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Servir a los demás desinteresadamente. Pero pastor, van a abusar de mí, Sirve a otros desinteresadamente. Tú nunca sabes quién va a llegar a tu puerta o a quién tú puedes ayudar. Pero primero, hacer todo para la gloria de Dios. Todo, la vida. Segundo, sirve a otros por amor. Sirve a otros por amor. Que fue lo que Jesús hizo. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Yo he venido a dar mi vida por otros. A servir a otros. Número 3, ¿cierto? En 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de su generosidad ustedes resulten en acciones de gracias para Dios. Ser generoso. Aprender y desarrollar la generosidad. Entonces, ¿cómo vivir para la eternidad? Número 1, todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Trabajo, lo que sea. Número 2, servir a los demás desinteresadamente por amor. Número 3, generosidad, ser generoso. Por eso lo que hablábamos ayer, parte de los hábitos, buenos hábitos que debemos retomar, es reorganizar nuestras finanzas. ¿Y cómo reorganizamos nuestras finanzas? Primero, generosidad. Segundo, ahorro. Tercero, vida. Generosidad, ahorro, vida. Generosidad. Ser generosos con lo que recibimos. Ser generosos con lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Ya? Número 4, para cómo vivimos esta vida para la eternidad, en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a cada uno de ustedes por medio de nosotros, por favor, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Compartir a Dios con otros. Compartir a Jesús con otros. 4 actitudes que tú y yo podemos desarrollar para vivir para la eternidad. Recuerda que vamos a tener 2 juicios tú y yo. El primer juicio va a ser, ¿qué hiciste con Jesús? Pero el segundo juicio va a ser, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? Eso es. ¿Qué hiciste con lo que yo entregué? 4 cosas. Hacer todo lo que hacemos para el Señor. Servir a los demás desinteresadamente. 4, ser generosos con lo que Dios nos ha dado. 5, compartir a Jesús con otros. Y ya son las 10. Voy a leer y voy a terminar esto. Juan 17:3. ¿Qué es lo que es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna se trata de conocer a Dios. La vida eterna se trata de conocer al Padre. La vida eterna se trata de establecer lazos de relación entre Dios, lazos de relación con otros. Esa es la vida eterna. Claro, entendemos que la vida eterna no tiene relación a enfermedades,
a pecado, a desilusiones, a discusiones. Pero en esencia la vida eterna es conocer a Dios. Entonces yo quiero animarlos, que podamos animarnos tú y yo, a no tan solo quedarnos enredados en el momento que vivimos, sino levantar la vista y decir, hay una eternidad en la cual nosotros podemos vivir. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta eternidad. Gracias, Señor, porque la vida no termina cuando morimos, sino que esa es la puerta para entrar a una vida eterna sin fin contigo. Así que, Padre, yo te pido, Señor, que eches fuera todo miedo, todo temor a la muerte, porque no, para nosotros la muerte es ganancia. No deberíamos tener temor a eso. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo temor, todo pensamiento de temor, todo pensamiento de miedo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por aquellos que están pasando momentos de angustia, momentos de situaciones personales o de pensamientos, Señor, que tal vez no, lo hace sufrir, lo está haciendo sufrir. Yo te pido, Dios, que tú puedas traer paz a sus corazones. Señor, que puedas traer tranquilidad a sus vidas. Señor, tu palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y que yo no la doy como el mundo la da, tú dijiste, Dios. Así que yo te pido, Dios, que venga tu reino sobre cada uno de nosotros. Trae tu paz, trae tu gozo, trae tu alegría. Abre nuestros ojos para que podamos ver como tú ves. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz y que podamos comprender como tú eres, Dios. Abre nuestro corazón, Señor, para que tú puedas crecer cada día más en él. Padre, te amamos, te anhelamos en gran manera y te damos gracias por este día. Señor, bendice a cada persona que está viendo y escuchando esto en este momento, Dios. Que tu presencia se haga real en sus vidas, Dios. Ayúdanos a entender la vida eterna, a entender eternidad. Y que este momento que vivimos en esta tierra, Señor, va a pasar, pero la eternidad va a ser para siempre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una linda y hermosa semana, que... nada, el lunes, comenzando la quincena de noviembre ya. Ayer mi esposa comenzó a poner el árbol de Pascua y dije, ¿qué onda aquí? Llegaron las nietas y comenzaron a poner ahí el árbol de Pascua. Ya a poner, armar, estaban todas locas. La más chiquitita, que tiene 1 año, 3 meses, 4 meses, estaba loquilla con todo, porque para ella es primera Navidad que más o menos está consciente. Entonces fue muy interesante verla ahí jugar y todo esto, así que... Pero bueno, es así, el tiempo no para. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Recuerda poner me gusta y compartir aquí en el video para que otros puedan verlo. Y además, si tú quieres venir a la reunión del domingo, recuerda inscribirte. Tienes que inscribirte. Te mandamos un flyer, un folletito acerca de las indicaciones. Y puedes venir y participar. ¿Amén? Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana. Cualquier cosa me llaman, me escriben, me buscan. ¿Ya? Un abrazo a cada uno de ustedes. Saludos. ¿Quién está por acá? A ver, ¿a quién se conectó? Ahora último que no pescamos. Rita Zárate, ¿cómo estás tú? Qué bueno verles por acá. ¿Cierto? Pamela Cerda, un gran abrazo. Andrea Larraona, Vale Acuña, el ladrón defendió a Jesús en el momento más difícil y cuando él también estaba sufriendo, ese fue un acto valioso de solidaridad. Jesús también fue solidario cuando tomó las llaves para todos nosotros. Qué lindo Jesús, tiene las llaves de todo, de la muerte. ¿Cierto? Vane, el Señor sea siempre glorificado, todo es para Él y por Él. Amén. Con la familia, nuestros hijos, somos responsables delante del Padre. Bueno, Carlos Espinosa, un gran abrazo, Carlito, ¿cierto? De allá de los Washington. Un gran abrazo. Verónica Vergara, ¿qué tal? Qué bueno verte por acá. Espero que estés mejor, que te estés recuperando, pero lindo verte acá, Verónica. Un gran abrazo. ¿Ya? Saludos a Pamela, a Claudio, a Eva, a Madrid, a Raúl Belmar, a todos. Un gran abrazo, amigos. No lateo más y un gran abrazo. Que estén muy bien, tengan una gran semana. Miércoles 9 de la mañana continuamos con un tema. ¿Ya? Chao, chao, amigos. Que Dios les bendiga. Chao, chao.